días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y ya tengo aquí mi Biblia abierta y le voy a titular a este tema los escribas y fariseos. Y vamos a hablar sobre ciertos puntos importantes sobre la vida del cristianismo. Yo quiero que todos vayamos a la Biblia, a Mateo 23, versículo del 23 al 28. Y dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Tres cosas muy importantes: justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo cuales son palabras fuertes. Ese día nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando muy fuerte y le metió con todo a todos estos religiosos hipócritas y mentirosos, hijos del diablo. Decían que tenían a Dios por Padre, eran muy religiosos, eran meticulosos en cuanto a la ley en ciertas cosas, pero Jesucristo le llamó hacedores de maldad, mentirosos, hipócritas, llenos de huesos podridos en su interior. Jesucristo a veces predicaba bien fuerte, bien duro. Yo creo que esta predicación de Jesucristo causaba dos cosas: o se arrepentían o se endurecían más contra el Señor Jesucristo. Y esto es una tragedia, mis queridos hermanos. Es una tragedia para un creyente. Es una tragedia para un creyente vivir aparentando exteriormente lo que en realidad él no es internamente. Interiormente hay muchos creyentes que son hipócritas, un ladrón, malos, religiosos, llenos de inmundicia y de todo tipo de iniquidad. Yo me imagino que debe ser muy frustrante aparentar ser bueno cuando en realidad eres malo, infiel,
cruel y mentiroso. Me imagino que debe ser muy fuerte para este tipo de personas querer vivir, aparentar de una manera cuando en realidad su verdadera personalidad interna es todo lo opuesto. Y Jesús, que conocía los corazones de esta gente, de hecho Jesús conoce los corazones de todos nosotros, pero Jesús, que conocía los corazones de esta gente, les predicó bien fuerte y les dijo la verdad en sus propias caras. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así dice la Escritura. En realidad, y es lo que nos enseña la Escritura, nosotros no encontramos a Cristo. La verdad es que Él nos encuentra. Cristo nos elige para un propósito. Y si realmente nosotros estamos en Cristo y hemos aceptado a Cristo con todo el corazón, si realmente estamos en Cristo, llevaremos fruto. Y será un fruto que va a permanecer. No es un fruto que sale hoy y mañana muere. Es uno que permanece. Si miramos siempre a Cristo y su sacrificio, si nuestra fe siempre está ahí en Jesucristo y en su sacrificio, el Espíritu Santo producirá todo tipo de fruto y obra en nuestras vidas. Una vez que estemos sembrados en Cristo y en su sacrificio, podemos usar su nombre en oración al Padre, el cual nos dará todas las cosas conforme a su voluntad. Pero sí estamos dando fruto en Cristo. Si estamos en Cristo, si verdaderamente somos creyentes genuinos en Cristo, si estamos en Cristo, si estamos viviendo para Cristo, porque separados de Cristo, nada podremos hacer. Separados de Cristo no podemos ni orar. Separados de Cristo, lo único que podemos decir es: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Una vez que estamos en Jesucristo y sabemos que estamos viviendo para Jesucristo, entonces, y que estamos dando fruto para Cristo, para Dios a través de Jesucristo, pues podemos pedir todo lo que queremos y Dios nos los dará si está de acuerdo a su voluntad. Miren, hoy día en muchas de nuestras iglesias siguen el mismo programa de los escribas y fariseos religiosos. La apariencia externa en vez de la interna. La purificación interna es de suma importancia, porque de dentro es de donde emana la vida. De dentro del corazón, el Señor Jesucristo es donde emana la vida. De ahí, de adentro, es donde sale toda
las cosas malas. Por lo tanto, debemos decir, si nosotros nos examinamos y nos juzgamos a nosotros mismos, deberíamos decir como el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renuévame, constrúyeme, purifícame, límpiame, haz de mí aquello que tú quieres para mi vida. Ese debería ser nuestra constante oración. Hermanos, la ecuación en este tema que yo estoy dando es muy simple. Si en su interior no mora Cristo, usted será una persona mala. Así de sencillo. Por supuesto que hay personas desde el punto de vista humano que nosotros vemos y decimos: ¡ay, qué buena gente! ¡Ay, qué buena fue la Madre Teresa! ¡Ay, qué bueno fue mi abuelita! ¡Ay, qué buena es mi madre! Fue una santa. Pero Jesucristo dijo que solo hay uno bueno, Dios. Y Jesucristo no miente, no hubo pecado en él, no hizo pecado, no hubo engaño en sus labios, dice la Biblia. Todos los hombres han pecado, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Nadie reúne los requisitos suficientes para acercarse a Dios y decir: yo me lo merezco, yo soy perfecto, yo no tengo pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos somos malos. Pero bueno, desde el punto de vista humano, algunos son más buenos que otros, otros son más malos que otros. Si Cristo realmente está en usted, usted entonces se convertirá en una persona buena. Cada día irá siendo transformado. Usted puede haber sido el criminal más grande, el más malo del mundo, que si Cristo lo transforma, cuando el Espíritu de Dios toma el corazón, el fruto de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del amor y de la misericordia de Dios, empiezan a fluir en su vida. Y ese vaso malo, ese vaso pecador, ese vaso inicuo, ese vaso que no servía para nada, se convierte en un vaso útil y hermoso en las manos de Dios Todopoderoso. ¡Qué poderoso es Dios! Alabado sea su nombre. Me emociona Dios. Gloria a Jesús. Los hombres no podemos por nuestros medios purificarnos internamente, porque es una obra del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Y uno nace de nuevo no por voluntad propia. Usted no nace de nuevo porque usted se levantó y pensó y dijo: hoy voy a nacer de nuevo en el cristianismo. Hoy me voy a convertir. No. El nacimiento de nuevo es una obra absoluta del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo hay que nacer de nuevo. Y uno no nace de nuevo por voluntad propia. Es una obra de Dios, el Espíritu Santo.
Y uno no se hace bueno por voluntad propia. Es una obra también del Espíritu de Dios en el corazón de la persona que se ha convertido, que ha nacido de nuevo. Algunos pensadores quizás me pregunten y me digan, hermano Calixto, yo no soy bueno porque Dios no lo ha hecho en mí. No soy culpable. Si usted está diciendo que es una obra de Dios, bueno, Dios no lo ha hecho en mí, por lo tanto yo no soy culpable. Miren, yo les voy a decir una verdad del Evangelio. Hay la parte nuestra, de nuestra parte, nosotros tenemos que hacer solo dos cosas. Dos cosas importantes nuestras. Miren, es una realidad. Y yo voy a enseñar un poquito más adelante este pensamiento, pero es una realidad que Dios nos puede hablar, Dios nos puede tocar el corazón y nosotros por H o por B resistir y rechazar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero bueno, de nuestra parte hay dos cosas que Dios requiere de nosotros. Número uno, creer en Cristo. Y número dos, creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. El resto de la vida cristiana vendrá. El resto de la vida cristiana vendrá por añadidura. Mientras que la energía del Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Nosotros creemos, el Espíritu Santo entra en operación y empieza su energía, su poder, su sabiduría, su conocimiento empiezan a operar en nuestras vidas. Y esta energía se mantendrá operando sobre nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mientras seguimos creyendo en Cristo y su sacrificio. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo y de su sacrificio, el Espíritu Santo no tendrá la libertad total de obrar en nuestras vidas. Esta es la vía por la cual opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto que yo les acabo de decir ahora, hermanos, es la ley de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que habla Romanos capítulo 8, los primeros versículos, opera esta ley de Dios del Espíritu de vida en Cristo Jesús, opera por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es muy importante que nuestra fe, que nuestra confianza, que nuestros pensamientos estén siempre en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en esa obra que Él realizó allí en la cruz del Calvario. Fíjense si esto es importante, que Pablo en Romanos capítulo 10, él habla, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y de que Dios lo resucitó de los muertos, Él dice que seremos salvos. O sea que aquí hay dos cosas importantes: reconocer a Jesús como Señor y reconocer de que fue un sacrificio, murió y después Dios lo resucitó. Dice que eso solamente hace que nosotros podamos ser salvos, que Dios nos salve. Por eso es muy importante todos estos estudios,
para que nosotros aprendamos a establecer correctamente nuestra fe. Nuestra fe. Nosotros no tenemos una fe del mundo, una fe empresarial, una fe esa de ser positivo. Nuestra fe está positivamente en Jesucristo y su obra en la cruz. Por eso es por lo que la fe es de suma importancia. Porque la Biblia dice, porque el justo por la fe en Cristo y el sacrificio vivirá. Bueno, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, y lo dice en varias citas, en Hebreos, en Amos, en Romanos, en diferentes citas bíblicas, como en 4 citas bíblicas, creo yo, si no me falla el pensamiento, que está esta palabra, el justo por la fe vivirá. O sea que es por eso que es de suma importancia la fe. Fe en el Cristo y el sacrificio. Si tenemos fe ahí, el justo vivirá. En otras palabras, el justo recibe la vida de Dios. Y el justo vive la vida de Dios en este mundo por la fe en Cristo y el sacrificio de Cristo. El justo por la fe vivirá. Es una fe con fundamento, el sacrificio, con un nombre, Jesucristo, con ciencia, o sea, con conocimiento, en la gracia, el pacto nuevo. Es un conocimiento adecuado de la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entendemos eso, conocemos eso. Sabemos por qué fue a una cruz. Ese es nuestro fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? No es una fe imaginaria como hoy en día, que ponen la fe, su fe, se esfuerzan mentalmente en una cosa pensando que eso es fe o que eso significa fe. Esto hay que repetirlo 1 y 1000 veces para que la gente aprenda correctamente. Porque hace muchos años una ola de apóstoles y profetas y pastores falsos y mentirosos y hipócritas y religiosos que han estado matando a la iglesia con las enseñanzas modernas de prosperidad, enseñándole mentira a la gente, engañando a la gente, que en vez de construir una iglesia fuerte, sin manchas y sin arrugas, pues lo que han hecho es destruir a iglesias, separar familias. Eso es lo que han hecho. Que el mundo diga, yo no quiero ir ahí, esos son peores que los cristianos, esos son peores que las gentes del mundo, yo no quiero ir ahí. Eso es lo que sucede con todas estas doctrinas falsas y diabólicas. Lo mismo que sucedía con todos estos religiosos, escribas y fariseos. ¡Ay! Dijo Jesucristo. ¡Ay de ustedes! Es ahí, en esa nueva naturaleza interna que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesús, que el Hijo de Dios va creciendo a la imagen de Cristo, conforme va creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. El camino cristiano es de gracia en gracia, de fe en fe. ¿Qué significa de gracia en gracia, de fe en fe? Significa que uno es salvo por fe
y uno se santifica por fe y que uno vive la vida cristiana por fe y para fe, de principio a fin, es por fe. De principio a fin. Soy salvo por fe y vivo una vida santificada por fe también. Y todo lo que recibo de Dios es por fe también. Miren, les voy a decir algo importante. Nosotros los cristianos tenemos que tener obras buenas, tenemos que obrar bien, tenemos que ser personas que sean reconocidos por hacer obras buenas, personas que aman al mundo, personas que socorren, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero nosotros los cristianos no obramos para santificarnos, ni para ser más santitos. Obramos porque ya somos santos. Y las obras de justicia que hacemos son una manifestación del desarrollo de nuestro carácter en la vida cristiana. Aparte de Cristo y de la obra del Calvario, no hay santidad para nadie. Sin Jesucristo en el corazón, nadie puede ser santo. Sin Cristo en el corazón, Dios no santifica a nadie. Nadie es santo sin Cristo. Nadie puede reflejar el carácter santo de Dios sin Cristo en el corazón. Porque el Espíritu Santo solo purifica, da vida, poder y fuerza en Cristo. Y estar en Cristo es haberse bautizado en su muerte. O sea, nos bautizamos en Jesucristo completamente. Nos bautizamos en su muerte. Es un bautismo de unión, no de agua. El agua no salva. El agua solamente es una manera de identificarnos, de decirle al mundo, de decirle a la iglesia que nosotros ahora creemos en Jesucristo. Una vez que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, el fuego de la prueba vendrá tarde o temprano a nuestras vidas. Nadie se va a escapar del fuego de la prueba de la fe. Nuestra vida completa, desde que nacemos hasta el día que nos vamos, es una prueba, sea cual sea, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tentación que venga a su vida, es una prueba. La vida completa es una prueba. Yo la vez pasada, hace unas semanas, de un tema atrás y hablé un poco sobre las pruebas y del oro y de que las pruebas nos purifican y nos hacen someternos más a Dios y buscar más de Dios, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Porque algunos cristianos en esos entonces estaban pasando el Niágara en bicicleta. No se sorprendan si vienen las pruebas como si alguna cosa extraña les ha acontecido. ¿Por qué? Porque las pruebas no simplemente aparecen. Las pruebas, escuche bien esto, las pruebas son diseñadas por la sabiduría y son ordenadas a funcionar por el amor. El libro de Job, la historia de Job, demostró esto que le estoy diciendo. Su prueba y la mía, sea cual sea, no es única. Muchos alrededor del mundo experimentan lo mismo y aún peor. Sino que debemos, cuando estemos atravesando por diversas pruebas, dice Pedro,
gozaos. A pesar de la prueba, gócense, trátense si pueden de alegrarse, porque ustedes están siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Se refiere al sufrimiento por la justicia, por hacer el bien. A veces por conducirnos bien, excelentemente, con justicia, con rectitud, sufrimos mucho. A veces nos maltratan porque somos buena gente. ¿Entienden, señores, que entienden, mis queridos hermanos, estas cosas que estamos hablando? Cuando usted tiene una fe verdadera ahí, usted nace de nuevo y el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades, van a venir las tentaciones con un solo propósito: de que usted abandone la fe, de que usted se retire, de que usted diga esto no es para mí. Antes no pasaba por problemas, ahora estoy pasando por 1000 problemas. Hay millones de creyentes que se llaman cristianos porque dicen que creen en Cristo, cuando en realidad a propósito están viviendo una vida de pecado y no hacen esfuerzo ninguno por cambiar. Lo que hacen para justificarse ellos mismos es distorsionar la palabra de Dios, permitiéndoles continuar en la vida de pecado. Y enseñan que una vez salvo, siempre serás salvo, hagas lo que hagas. Esta doctrina de la seguridad eterna incondicional enseña que independientemente de lo que una persona haga, incluso si niega a Cristo, esta doctrina diabólica enseña que esa persona seguirá siendo salva, haga lo que haga, que el día que muera va a ir derechito al reino de los cielos. Pero de acuerdo a lo que yo he aprendido de la Biblia, yo enseño que si una persona ya no cree en Cristo, ya no lo acepta como Salvador, y ya no cree que Jesús murió en la cruz para poder ser salvo, entonces si esa persona muere en esa condición, estará eternamente perdida. Eso es lo que enseño yo. Entonces, hermanos, como Satanás es muy astuto, supongamos que usted se convirtió de verdad, que usted nació de verdad y ahora está pasando el Niágara en bicicleta. Satanás, como es muy astuto, miren, hay gente que piensa que solo por creer en Cristo que ya es suficiente, que de ahí en adelante la vida será solo felicidad, amor y gozo. Pero no, pronto se dan cuenta de que no es así. Y muchos abandonan la carrera de la fe. Yo llevo muchos años en el cristianismo y he visto mucho en el cristianismo. He visto mucho levantarse y los he visto también caerse. Algunos se levantan, gloria a Dios, otros quedan ahí postrados. Ellos, esta gente, mentalmente
creen en la historia de Jesucristo y siguen con su estilo de vida. Y te dicen, no te involucres en mi vida, no me digas lo que tengo que hacer. Yo soy profeta de mi destino. Esta gente me recuerda a mí, a Lot. Lot tenía un poco de justicia y un poco del mundo. Al final, Lot perdió todo lo que poseía del mundo. Gracias a Dios salvó su vida, no sin antes cosechar todo lo que había sembrado. Y a tal punto que sus hijas lo emborracharon para tener hijos de su padre Lot. Esto fue un pecado asqueroso. Y la causa fue la falta de fe. Como es la causa de todo pecado. La causa de todo pecado es la falta de fe en el creyente. La falta de fe en un creyente lo lleva al pecado. Lo desvía del camino y lo introduce a la tragedia. Cuando un creyente está viviendo en el mundo, es porque no hay fe. O porque la fe de ese creyente está mal establecida. Todo pecado tiene consecuencias terribles. Miren, sus propias hijas lo embriagaron y en su embriaguez él se convierte en el instrumento para traer a existencia a los amorreos y a los moabitas, los cuales fueron enemigos del pueblo de Dios. Esto es lo que produce el pecado. Esto es lo que produce escoger el mundo, escoger los caminos que no tienen nada que ver con Dios. Lot, en su ignorancia o en su falta de fe, esa es la palabra correcta, en su falta de fe, escogió vivir en una ciudad en donde estaban rodeados por maldades y pecados de los más viles y asquerosos. Y las hijas de Lot ahora traicionaron la confianza de su propio padre, que una vez escogió dicho lugar para habitar en él. Y en este asqueroso acto se puede ver las consecuencias de vivir en ciudades donde abunda la maldad y la rebelión contra Dios. Por eso, la educación en los caminos de Dios es necesaria desde la niñez, para que cuando sean adultos empiecen a sentir pasiones desordenadas, sepan por ellos mismos escoger el camino correcto que lleva a la vida eterna. La gran mayoría se lanzan al mundo, pero la minoría escoge el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Todo esto está muy poderoso, está muy educativo para la iglesia. Miren, el incesto, que fue lo que pasó aquí entre Lot y sus hijas. El incesto es relaciones sexuales entre parientes, y esto fue prohibido por la ley de Dios. Antes de la ley, muchos en la Biblia cometieron incesto.
Pero a Dios le desagrada este pecado. Por esa razón es que fue prohibido en la ley. Levítico capítulo 18 explica sobre estas cosas. Dios aborrece el incesto. Deuteronomio capítulo 27 versículo 22 dice: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Malditos. El incesto, hermanos, trae maldición. La ley de Dios prohíbe las relaciones sexuales entre familiares. El incesto siempre existió y sigue existiendo hoy, en la actualidad, y en la mayoría de los países es penado por la ley. Pero más que todo, la ley de Dios lo prohíbe. La ley de Dios lo prohíbe. Huya del incesto. Es una abominación. Es un pecado asqueroso. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Muchos creyentes se lanzan a una vida de pecado porque le predicaron que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es salvación. Ese creyente no ha nacido de nuevo. Ese creyente sigue hundido en sus delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. No es una nueva creación. Una nueva creación no puede vivir como lo hacía antes. Es contra su naturaleza nueva. No puede vivir practicando y gozándose en el pecado. Es contra el uso para el cual fue creado. Yo no puedo usar un destornillador de estrías donde debo usar uno plano. Los dos tienen funciones diferentes. El hombre que ha nacido de nuevo solo puede funcionar correctamente de acuerdo con su nueva naturaleza. De lo contrario, estaría operando de una manera antinatural. Pedro, en el primer capítulo de Primera de Pedro, explica que nosotros poseemos la naturaleza divina desde el momento que nacemos de nuevo. Es como querer ser hombre cuando eres mujer, o mujer si eres hombre. Es antinatural, no se puede, es abominación, es un suicidio espiritual. Nunca podrá esa persona ser feliz, nunca podrá madurar ni crecer, ni ser una persona estable. Nunca podrá. Yo recuerdo, y esto que yo les estoy hablando a ustedes, venía yo hablando hoy con mi esposa, veníamos manejando y veníamos hablando sobre esto mismo que estamos ahora estudiando y conversando. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé el cristianismo con un impulso extraordinario en el camino del Señor. Pero después de un tiempo, y esto le pasa a casi todos los cristianos, noté que el pecado quería tomar dominio de mí. Yo amo al Señor,
no quiero ofenderlo. Yo quiero ser santo en todo mi estilo de vida. Deseo ser perfecto. Pero desafortunadamente el pecado es sutil. La carne es débil, dijo Jesucristo. Y muy fácilmente nos puede seducir. Cuando realmente somos cristianos genuinos, cuando realmente queremos vivir para el Señor en santidad y honor, las tentaciones y los ataques de parte de Satanás se harán más intensos para que abandonemos el camino de la fe. Les digo algo y chocará con la teología de muchos. No tratemos de vivir para el Señor, solo viva para el Señor. Satanás no cederá fácilmente. Vendrán días difíciles, las pruebas, tentaciones y dificultades se van a presentar. Y a veces serán tan severas que usted tendrá temor aún hasta de perder su vida. Y yo les voy a poner un ejemplo de la Biblia, de lo que hace Satanás para que abandonemos, para que no insistamos. Y la Biblia, Pablo nos enseñó que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue para enseñarnos, para instruirnos, para que a través de las Escrituras tengamos consolación. Y a través de la lectura de ellas y el estudio de ellas, pues la fe viene y la fe se fortalece. Bueno, yo les pongo un ejemplo del Antiguo Testamento. Primero, número 1, Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón, ahí en Éxodos, capítulo 1, miren qué poderoso está esto, capítulo 5, versículo 1. Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esto está poderoso, porque aquí fue Dios quien dijo, deja ir a mi pueblo. Moisés le dijo, dice Dios, le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. El hecho de que Dios lo había dicho no significa que el faraón iba a obedecer. De hecho, el faraón dijo, si sigue leyendo ahí en el versículo 2, dijo, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y esto está poderoso porque fue Dios quien dio la orden y Dios déjalo ir. Faraón dijo, no, ¿quién es Dios? ¿Están ustedes viendo lo que yo veo y entiendo aquí? Cuando Dios dice algo, cuando Dios desea que obedezcamos, no significa que nos va a obligar. Él espera que obedezcamos.
Y Satanás presiona al hombre para que no obedezca. Y presiona al creyente para que abandone. El creyente puede voluntariamente resistir la voluntad de Dios, aunque si Dios desea, Él puede anular su voluntad. Pero vemos que fue Dios el que ordenó y Faraón no obedeció. Número 2. Moisés no exigió solo una vez que el pueblo de Dios fuera liberado. Hizo 7 viajes para presentarse ante el faraón y exigir que los hijos de Israel fueran liberados. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, le han pedido al Señor que les dé la victoria sobre algo, pero luego ven cómo las cosas se ponen más duras y difíciles, porque Satanás no cede fácilmente, hace guerra contra los santos y algunos son vencidos porque no conocen su posición en Cristo. Se desilusionan y caen, renuncian, no insisten. Miren, esta es la manera que yo actúo. Yo les voy a hablar algo personal, porque a todos nos viene el día malo. Y puede venir de cualquier vía. La Biblia dice que hay un día malo o días malos. Yo hago lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, irá de vosotros. Aquí, en ese versículo de Santiago, hay revelación poderosa para nuestras vidas, para que seamos cristianos exitosos. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Yo lo hago confesando a Jesucristo, confesando el sacrificio del Calvario, sometiéndonos a la palabra de Dios. Estoy pasando por la candela, por las dificultades, o por la tentación, o por las presiones, o por la prueba. Y digo, tengo fe en Jesucristo, confío en la obra de la cruz. Su sangre me cubre, su sangre me ha limpiado. Soy un hijo de Dios, fui lavado con la sangre de Jesús. He sido lavado, justificado y santificado. Soy un hijo de Dios. Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Ahí yo me estoy sometiendo a la palabra de Dios. Es así como digo. Soy de Jesucristo, creo en su sacrificio por el pecado. Él pagó mi salvación con su sangre. Soy una nueva criatura, soy propiedad de Dios por Cristo. Estoy completo en Cristo, soy el templo de Dios, el pecado no tiene dominio sobre mí. El infierno no prevalecerá contra la iglesia y yo soy parte de la iglesia. He sido limpio, justificado y santificado. Soy salvo, libre, no soy esclavo, soy un hijo de Dios. Y cosas semejantes a estas. Yo no empiezo a discutir con el diablo ni con los demonios, ¿no? Yo hago lo que dice Santiago. Y Pedro también dice que el diablo dice... vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, por lo cual resistirlos en la fe. Alabado sea su nombre. Y esto que yo estoy haciendo, estas confesiones de la palabra de Dios, de quién soy yo en Jesucristo, estoy sometiéndome a Dios, a la verdad de Dios, a lo que dicen las Escrituras. Y no estoy discutiendo con los demonios, ni allá fuera. No, le estoy diciendo, estoy
haciendo de la misma manera que hizo Jesucristo. ¿Y qué va a suceder? Que el diablo huirá de nosotros. Eso quiere decir que sale corriendo con el rabo entre las patas. Moisés no se rindió. Hizo 7 viajes diferentes al faraón, exigiendo la liberación de los hijos de Israel. El faraón no se rindió independientemente de que fuera Dios quien dijera, deja ir a mi pueblo. Al contrario, se endureció más. Tercero, en lugar de dejar ir a los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hizo el faraón? Aumentó la carga de trabajo de los israelitas y empeoró la vida de ellos. Ahí está. Léase la historia, que va a aprender todo esto que yo les estoy diciendo. Es más, se lo voy a leer, mira. Éxodo 5, del 6 al 9. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. ¿Ves? Te aumenta el trabajo. 8. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, maltrátenlo con palabras, con trabajo, humíllenlos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras de mentira. Y vamos a agregar el 10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón. Y empezaron a meterle duro a los israelitas. O sea que aquí vemos en lo que hemos leído que Faraón duplicó la carga de trabajo. Y asimismo Satanás duplica las tentaciones sobre el creyente. Satanás hará lo mismo que hizo con los hijos de Israel. Aumentará su carga de trabajo espiritual, aumentará las tentaciones y aumentará sus esfuerzos para desanimarle. De modo que renuncies y digas, he intentado, pero esto no funciona para mí. Pero, oh querido hermano, sí funciona. Sí funciona cuando usted se somete a Cristo, cuando usted se somete a la palabra de Dios, el diablo saldrá y huirá de usted. Sí funciona. La cruz y la santificación funcionan. Nosotros somos los que no trabajamos. Pero la palabra de Dios sí trabaja. Cuando nosotros sometemos a esta palabra, sí trabajas. Cuando nosotros la confesamos, sí trabaja. No estoy hablando de las confesiones de hoy día, de que confieso que va a aparecer un carro, confieso que me van a aparecer 40 millones de dólares. No, confesar lo que dice la palabra de Dios. Miren, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué hizo? Se sometió a la palabra revelada y escrita de Dios
como la autoridad. Es lo mismo que debemos hacer. Cuando las tentaciones vengan, no haga nada, ni diga nada, no actúe, no obre, no salga corriendo a cometer estupideces. Solo sométase a la palabra de Dios. Solo fúndase, mézclese ahí en Cristo. Mézclese ahí en ese fundamento, ahí en la cruz, en el sacrificio, en esa sangre. Solo hable lo que está escrito y el diablo huirá de vosotros. La mayoría de las cosas que nos sucede es porque no entendemos el medio de victoria. Cuando empezamos a estudiar la Biblia y a entender el método de la victoria de Dios, lo cual es el sacrificio de Cristo, lo cual es lo único que nos capacita para vivir una vida santificada, empezaremos a ser liberados de cosas que estaban oprimiéndonos por años. Les estoy enseñando el método de liberación, el método de victoria contra el mundo, la carne y el diablo. No crea que Satanás lo dejará ir libre fácilmente. El diablo hará todo lo que sea posible dentro de su poder para pararlo, frenarlo, desilusionarlo y provocarlo para que se rinda. Pero si usted no se rinde, Dios no se rendirá tampoco. Alabado sea su nombre. Bendito Jesús. Algunos de ustedes han estado luchando con algo durante años y piensan que van a salir victoriosos en 5 minutos. Pero no. Satanás no se rinde tan fácilmente. Él no va a decir, bueno, ahora que sabes la verdad, mejor me voy para otro lado. No funciona, hermanos, de esta manera. Él va a hacer todo lo que pueda para detenerlos, para obstaculizarlos y va a aumentar el esfuerzo. Así como aumentó la carga de trabajo para los hijos de Israel en la esclavitud egipcia. Satanás aumentará la presión y aumentará la carga porque quiere que renuncies, quiere que te rindas, quiere que digas, no puedo, o quizás me pasa algo, tengo algún problema yo, o cualquier otra mentira que pueda hacerte creer. No te rindas. Sigue firme. Aquí. Alabado sea Jesús. Y yo les aseguro que tendrán la victoria y serán libres de todo aquello que te esté atrasando, que te esté atando, que te esté hundiendo en la miseria y en el fango. Así que, mis queridos hermanos, no esperen que será fácil. Entiendan que usted es un soldado en medio de la guerra. Y el enemigo no va a venir con pañitos de amor. Él hará todo lo que sea posible para que nos renunciemos, para que abandonemos la palabra de Dios y para enviarnos de vuelta al mundo, a la esclavitud del pecado, a la ruina espiritual. Él no juega limpio. En la guerra nadie juega limpio, todo el mundo quiere ganar la guerra, los dos bandos.
Si usted cae o si usted está caído ahora, levántese. El Señor puede ayudarlo si usted cae. Pero no puede ayudarlo si usted renuncia. Lo repito. Él puede ayudarlo si usted... Él no puede ayudarlo si usted renuncia. Pero sí puede si usted falla, si usted cae, si usted comete pecado, si usted reconoce, se arrepiente, Dios lo vuelve a levantar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que reconoce a Dios, aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Te levanta, como dice un versículo por ahí, para hacerte sentar con los príncipes de su pueblo. Alabado sea su nombre. No hay ninguno de nosotros que no haya fallado en un momento u otro. Pero el Señor nunca nos dejará ni nos abandonará, a menos que renunciemos. Si renunciamos, Él no tiene nada con qué trabajar. No te rindas, no hagas eso. No me interesa cuántas veces tengas que pedirle al Señor que te perdone por haber fallado. Sigue pidiéndole. ¿No se acuerdan ustedes de la historia de Abraham? Cómo él le pidió a Dios que si perdonara, que perdonara a Sodoma si solo hubiera 50 justos en la ciudad. Y Dios dijo que lo haría por 50. Y Abraham de nuevo y una y otra vez le preguntó a Dios y fue reduciendo el número de justos hasta llegar a 10. Y Dios dijo, no la destruiré por amor a 10. Y me hago una pregunta. ¿Habría Dios perdonado la ciudad por el bien de solo una persona? No lo sabemos porque Abraham dejó de pedir antes de que Dios dejara de dar. Y yo te digo hoy, continúa pidiendo, no desmayes. Gloria a Jesús. Sea sincero ante Dios. No esconda sus problemas porque Él lo sabe todo de todas maneras. Pero le agrada cuando venimos a Él humillados y confesamos nuestras faltas y debilidades, pidiendo su ayuda para que nos restaure. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Esto es suficiente por hoy. Más adelante estaré hablando en esta misma línea de pensamiento. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.